Pasé toda mi vida dando amor, tiempo, dinero, hasta a mí misma. Una noche, en una mesa llena de comida que yo había comprado, escuché algo que me rompió por dentro para siempre. Esta no es solo una historia de humillación. Es una historia de despertar. Si alguna vez te has sentido invisible en tu propia casa, esta historia es para ti. Suscríbete y cuéntame en los comentarios desde dónde me ves. También quiero conocer tu historia. Todavía me acuerdo del sonido de las copas de vidrio. La música de jazz sonando bajito en la casa que yo pagué. El olor del pollo asado que yo misma sazoné en la mañana. Mientras hacía mandados para una cena a la que ni siquiera estaba invitada. Pero ahí estaba, porque Olivia se le olvidó avisarme que sus papás venían otra vez. Y claro, la casa tenía que estar perfecta, como siempre. Yo debí haberlo visto venir. Debí haberme ido. Lo supe en el momento en que su mamá me vio con esa mirada rara, como de curiosidad y desprecio al mismo tiempo, y preguntó, ¿y tú quién eres? Olivia no tardó ni un segundo. Dijo riéndose como si fuera un chiste. Ella es Margaret, nuestra sirvienta no oficial, la que mantiene todo funcionando. Todos se rieron, incluso mi hijo. Yo me quedé ahí, parada, con la botella de vino vacía en la mano, la que bajé del sótano. Sonreí, como si no sintiera que el piso se me abría, como si el corazón no se me rompiera pedacito por pedacito. Me disculpé, dejé la botella en la cocina y caminé lento a mi cuarto. Ellos se seguían riendo atrás de mí. Nadie, ni siquiera mi propio hijo, dijo algo para defenderme. Nadie dijo, no, mi mamá no es así. Esa noche no dormí. Me senté en la orilla de la cama, mirando la puerta que yo misma pinté hace años, cuando recién nos mudamos. Recordé el día que firmé los papeles de la casa, mi nombre, mi crédito, mi enganche. Isen, mi hijo, apenas se había graduado. Olivia ni siquiera existía en esa historia todavía. No tenían nada. Yo les di todo. Y ahora, yo era la sirvienta. A la mañana siguiente preparé el café, como siempre. Le di de comer al gato, ese que Olivia finge que le gusta. Cuando bajó en su ropa de yoga, muy ocupada en su celular para decir buenos días, yo me quedé ahí parada, esperando. Al fin me volteó a ver. Le di las llaves. Todas, la de la entrada, la de atrás, la del garaje, la del buzón. ¿Qué es esto?, preguntó con el ceño fruncido. Le sonreí. A ver cómo le haces ahora para pagar la hipoteca. Parpadeó. ¿Qué? No le respondí, solo pasé junto a ella, por el pasillo, por las fotos que yo misma enmarqué, los muebles que yo elegí, las paredes que yo pinté. No me llevé nada. Solo mi bolsa y el abrigo que traía puesto el día que traje a Isen del hospital. Ni siquiera me despedí. Escuché a Isen llamarme por mi nombre cuando abrí la puerta. No me detuve. Él salió corriendo detrás de mí, descalzo, pero yo seguí caminando. No azoté la puerta del coche. La cerré suave, tranquila. Porque algo dentro de mí se rompió. Pero no como crees. No era rabia. No era tristeza. Era claridad. Y eso fue lo más fuerte de todo. Porque la claridad no grita. La claridad es silencio. No rogó, solo lo supo. Y yo, por primera vez en mi vida, también supe que todo había terminado. No sabía a dónde iba, pero sí sabía dónde ya no iba a quedarme. Lo último que vi en el retrovisor fue a Isen parado en la entrada, con cara de no entender nada. No tenía idea de lo que acababa de perder, y la verdad, yo tampoco lo entendía del todo en ese momento. Dicen que no te das cuenta de que te estás ahogando hasta que por fin puedes respirar. Esa primera noche, en el depa chiquito que me dejó mi tía abuela Ruth, no sentí libertad, todavía no. Sentí silencio. Un silencio pesado, espeso, como polvo que cubre todo. El depa olía a viejo. Pisos de madera que crujían, paredes con papel tapiz amarillento, y un calentador que sonaba como si ya no pudiera más. Solté mi bolsa en la mesa de la cocina y me quedé ahí parada, sin saber si quería reír o llorar. No hice ninguna de las dos. Solo me quedé viendo las losetas rotas, pensando en la casa que acababa de dejar. Pero ya no era un hogar. No para mí. En los días que siguieron, anduve como fantasma. Dormía en el sillón porque la base de la cama estaba rota. Comía sándwiches de crema de cacahuate y sopas del microondas. No llamé a nadie. No porque no tuviera a quién, sino porque nadie me llamó a mí. Isen no mandó ni un mensaje, ni un correo, ni una sola palabra. Supongo que Olivia le dijo que no lo hiciera. Tal vez peor,
Tal vez de plano no le importó. No podía dejar de pensar en esa cena, en cómo se reían, en cómo se rió él. Yo crié a ese niño sola, desde que su papá nos dejó. Dejé mi carrera, mis sueños, me dejé a mí misma. Limpiaba cuartos de hotel en las noches y trabajaba en un súper al amanecer, solo para poder pagar un techo. Y cuando mis papás murieron y me dejaron algo del seguro, lo usé todo para comprar una casa, un hogar. Nunca le cobré renta, nunca le pedí un peso. Y de algún modo, en la historia que Olivia contaba, yo era la muchacha. Empecé a escribir en las noches, en cuadernos viejitos, de esos que le compraba a Isen cuando iba en la prepa. Llené hoja tras hoja, no para que alguien los leyera, solo para mí. Escribí cosas que nunca dije en voz alta, como que me quedaba parada en la cocina, esperando que me dijera gracias, o que lloraba en el garaje cuando se iban a cenar y no me invitaban, o cuando me hacía la dormida para no escuchar cómo se burlaban de mis novelas en la sala que yo pagué. Y un día, buscando un foco en el closet de arriba, encontré un baúl viejo de metal. Era el que Ruth guardaba debajo de su máquina de coser. Estaba pesado, oxidado. Lo abrí pensando que iba a encontrar hilos y botones, pero no. Había sobres, muchos. Y uno de ellos, uno cambió todo. Estaba dirigida a mí, con la letra que reconocí de Ruth, y tenía fecha de hace casi 30 años. Si estás leyendo esto, quiere decir que volviste, y me duele que hayas tenido que regresar. El corazón me latía con todo mientras abría las hojas. El papel ya estaba amarillento, bien frágil. Adentro venían copias de papeles del hospital, unas notas, y una sola foto de un bebé recién nacido envuelto en una cobijita del hospital. No era Isen. Había un nombre escrito, Michael Jameson. Leí la carta 3 veces antes de poder entenderla bien. Ruth había sido enfermera en el hospital donde nació Isen. Contaba que siempre tuvo una espinita, una duda. Dijo que esa noche, cuando yo di a luz, notó algo raro en el cuarto de los bebés. Que hubo un cambio de cuarto de último minuto, un enredo con las etiquetas. Pero cuando quiso decir algo, ya era tarde. Los bebés ya se habían ido con sus familias. Nunca me dijo nada. Dijo que le dio miedo, que prefería pensar que estaba equivocada. Pero años después, encontró entre sus papeles un documento escondido, un acuerdo silencioso del hospital con otra familia. Ahí fue cuando supo que Isen no era mi hijo. Mis manos temblaban. Sentí que me iba a desmayar. Me quedé viendo la foto, el nombre, Michael Jameson. Mi cabeza no podía aceptarlo. ¿Por qué si eso era cierto, entonces quién era Isen? ¿Y yo quién era para él? Y entonces, pasó algo muy extraño. No sentí dolor. No sentí coraje. Sentí libertad. No porque no quisiera a Isen, sino porque de pronto, todos esos años donde me sentí fuera de lugar, todo cobró sentido. A lo mejor esa frialdad que siempre noté en él no era cosa mía. Tal vez él también lo sentía. Y tal vez, no estaba tan loca después de todo. Pasé el resto de la noche leyendo cada papel del baúl. Ruth había guardado todo. Resultados de ADN, una declaración jurada, y hasta un recorte de periódico de la familia Jameson. Gente exitosa, educada, conocida en la ciudad, y que todavía vivían por aquí, a unas cuantas millas. Mi verdadero hijo había estado cerca todo este tiempo. Tan cerca, y yo sin saberlo. Doblé las cartas con cuidado. Las metí en un sobre nuevo, y las guardé en el cajón de mi buró. Luego me miré al espejo. Me quedé ahí mucho rato, viendo a la mujer que tenía enfrente. No la reconocí del todo, pero por primera vez en mucho tiempo, no me dio pena verla. Sí, estaba rota, pero estaba despertando. Y el mundo no tenía idea de lo que eso significaba. Hay un tipo de silencio que no es tranquilo. Es un silencio que duele. Ese fue el silencio que viví por semanas después de leer la carta de Ruth. No sabía qué hacer con todo eso. Era como cargar un cable pelado por dentro, peligroso de tocar, pero imposible de ignorar. No hablé con Isen. No busqué a Michael. Solo, existía. Cada día me levantaba, me preparaba un café, me asomaba por la ventana llena de polvo, y trataba de entender quién era yo ahora. La Margaret que crió a Isen, ya no era la misma mujer que había leído esas cartas. Esa Margaret fue mamá, esposa, cuidadora, la que daba todo. Pero, ¿y ahora, quién era yo sin todo eso? Una noche, se descompuso la calefacción del depa. Encendí una vela, me envolví en cobijas, y me senté en el sillón con los papeles del hospital en las piernas.
Los volví a leer como 100 veces. Cada renglón, cada firma, cada sello de hora. Todo estaba en orden. Era real. Mi verdadero hijo, Michael Jameson, había nacido la misma noche que Eisen, en el mismo hospital, un hospital que prefirió hacer un trato en silencio con otra familia, esperando que nadie se diera cuenta de lo que habían hecho. Ruth había hecho copias de todo antes de morir. Me dejó los pedazos de una verdad que me arrebataron. Y sí, sentí dolor, pero no por Eisen. Lo que me dolía era el tiempo perdido. Las cosas que me perdí con Michael, sus cumpleaños, su primer día de escuela, las rodillas raspadas, los proyectos de ciencias. Todo eso que creí que estaba viviendo con mi hijo. Le pertenecía a otro niño. Y aún así, no sentía coraje contra Eisen. El cariño que le tenía no venía de la sangre, era otra cosa. Era amor de verdad, o eso pensaba yo. Pero cuando crías a alguien y esa persona no te defiende, ni siquiera te ve, te obliga a cuestionarlo todo. Era un martes por la tarde cuando por fin empecé a levantarme. Había estado escondida mucho tiempo. Todavía no me sentía lista para enfrentar a Eisen. No todavía. Pero podía empezar por algo. Algo pequeño, tranquilo. Caminé hacia el centro y me paré frente a una librería chiquita. Por las calles de Menie Lm. Se llamaba Libros Jameson. Estaba pintada de un verde fuerte y tenía cartelitos escritos a mano en las ventanas. Había pasado 1000 veces por ahí y nunca me di cuenta. Ahí estaba él. Miguel. No tuve que preguntar. Sabía que era él. Tendría como unos 30, tal vez un poco más. Se veía limpio, con sus lentes puestos, bien presentado. Ayudaba a una chava a encontrar un libro de poesía. Su voz era suave, paciente. Su forma de moverse era tranquila, pero con seguridad. Yo estaba del otro lado de la calle, con el corazón latiéndome fuerte y los ojos clavados en ese sol, que nunca supe que tenía. Y ahí mismo, en la banqueta, me puse a llorar. Sin ruido, sin escándalo. Solo lágrimas calladas, que me rodaban por las mejillas hasta el cuello del abrigo. No entré. No ese día. Solo lo vi. Y luego lo volví a hacer al día siguiente. Y luego otra vez. Se volvió como un ritual. Caminaba por la cuadra. Me sentaba en una banquita en la esquina. Fingía que revisaba el celular o que tomaba café en un vaso de cartón. Y me quedaba mirando a Michael, viendo cómo vivía una vida de la que yo no fui parte. No era que lo espiara. Era duelo. Pero también, preparación. Poco a poco, fui empezando a armar el rompecabezas. Sentada afuera de esa librería, empecé a notar cosas. El horario en que llegaban los repartos. Los nombres de los clientes. El ritmo del lugar. Sí, lo estaba observando. Pero no solo a él. También a Eisen y a Olivia. Empecé a seguirles la pista, con cuidado. Ya conocía los hábitos de ellos. Olivia subía todo a redes sociales, sus lugares favoritos para el brunch, el estudio de yoga al que iba, las catas de vino que visitaba. No fue difícil seguirle el paso. Y lo que vi, me revolvió el estómago. No estaban luchando, como decían. Estaban fingiendo. El negocio de Olivia, esa marca de coaching de vida, era pura pantalla. Oficinas rentadas, seguidores comprados, tarjetas de crédito hasta el tope solo para aparentar. Y Eisen, él había dejado su trabajo desde hacía 6 meses. Olivia le llamaba manifestar un nuevo capítulo. Yo le llamaba estar fuera de la realidad. Estaban construyendo un castillo de naipes, y no se daban cuenta que ya venía el viento. No le conté a nadie lo que descubrí. Todavía no. En lugar de eso, empecé a escribir un segundo cuaderno. No como el primero, que estaba lleno de emociones y tristeza. Este era distinto. Este era estratégico. Fechas, nombres, registros de negocios, documentos públicos. Ya no solo estaba de luto. Estaba preparando algo. Ellos pensaban que me había ido, que ya no contaba, que era invisible. Pero estaba más presente que nunca, y estaba a punto de recordarles quién soy. La primera vez que vi a Michael de cerca, no pude ni hablar. Era un jueves lluvioso. La librería estaba casi vacía, y él andaba acomodando los libros de biografías, tarareando bajito. Me había quedado afuera demasiado rato, y cuando él volteó hacia la ventana, nuestras miradas se cruzaron. Él me sonrió, una sonrisa amable, tranquila, como la que le das a alguien que no conoces. Y pues sí, eso era yo para él, una desconocida.
Sentí un apretón en el pecho. Me di la vuelta rápido, fingiendo que revisaba el celular. Pero me temblaban tanto las manos que ni podía sostenerlo bien. Me fui caminando rápido, agachándome un poco, y apenas alcancé a llegar al coche antes de que se me salieran las lágrimas. ¿Cómo le dices a alguien que toda su vida empezó por un error? ¿Cómo ves a los ojos a un hombre ya hecho y derecho y le dices, tú no eres quien crees que eres, y yo tampoco lo soy? Regresé a casa y volví a sacar la carta de Ruth. La leí 3 veces más. Ella no solo descubrió la verdad, la investigó. El nombre Michael Jameson no fue al azar. Estaba confirmado. Encontró los papeles del acuerdo. El hospital nunca me lo dijo, porque según ellos, yo nunca debí enterarme. Y los Jameson, ellos debieron saber algo. Tal vez no todo, pero sí lo suficiente como para aceptar un pago silencioso. Pero yo no estaba ahí para vengarme de nadie. Ni siquiera tenía claro qué estaba buscando. Solo quería conocerlo, ver si ese vacío en mi pecho podía llenarse con solo verlo, con saber quién era realmente. Así que volví. Empecé poco a poco. Compré un libro. Michael fue quien me lo cobró. Buena elección, me dijo con una sonrisa. Ese ya casi ni se consigue. Su voz era cálida, familiar de una forma que me hizo tragar saliva. Me dio la bolsita, y por un segundo, sus dedos tocaron los míos. ¿Tú eres el dueño?, le pregunté. Más o menos, me dijo. Mis papás me ayudaron a empezar. Ya están retirados, así que ahora yo me encargo de todo. Claro que lo ayudaron. Claro que tuvo apoyo. No como Isen, que solo tuvo mi esfuerzo, mi entrega. Y aún así me dio la espalda como si fuera cualquier cosa. Michael tenía padres. Yo no. Y Isen me tuvo, pero nunca valoró lo que le di. Era como si el universo hubiera mezclado todas las piezas, y nos hubiera dejado a todos rotos. Cada quien con la vida equivocada. Empecé a ir a la librería cada pocos días, como si nada. A veces compraba una novela. Otras solo me daba una vuelta. Michael empezó a reconocerme. ¿Otra vez por aquí?, decía con esa sonrisa fácil. Platicábamos un poquito. Del clima, de libros, de lo que pasaba en el pueblo. Nunca le dije mi nombre. Todavía no era momento. Mientras tanto, allá en lo que era mi vida de antes, las cosas empezaban a caerse. Isen me mandó un mensaje. Mamá, ¿estás bien? Eso fue todo. Después de 3 semanas sin decir nada, eso recibí. No le contesté. Ya no tenía nada más que decirle. Pero empecé a investigar más. Saqué la escritura de la casa. Aún estaba a mi nombre. Olivia había tratado de refinanciar sin mi permiso. Se la negaron. No podía pagar la hipoteca. Y Isen no tenía ingresos. Pude haberlos corrido de inmediato. Pero eso hubiera sido muy fácil. No. Quería que sintieran como todo se desmoronaba poco a poco. Que entendieran que ese suelo que creían suyo, nunca lo fue. Me pertenecía a mí. Todas las noches escribía. Mi nuevo diario era detallado. Anotaba cada ticket, cada conversación, cada cosa que Michael decía, sus hobbies, sus autores favoritos, los recuerdos de su infancia. No lo hacía para usarlo contra él. Lo hacía para entenderlo, para conocer al hijo que nunca pude criar. Y en esas páginas empecé a ver la verdad. Isen no me trató mal porque lo cambiaron de bebé. Me trató mal porque así quiso. Porque Olivia le dio permiso. Porque en algún momento, dejó de verme como una madre, y empezó a verme como un estorbo. Pero Michael no me conocía de nada. Y aún así, me trató con más cariño en 5 minutos, que Isen en 5 años. Aún no estaba lista para contarle la verdad. Todavía no. Pero ya casi. Y cuando llegara ese momento, no solo le iba a decir quién era yo. Le iba a contar todo. Del hospital. Del error. De la vida que nos arrebataron a los dos. Pero antes de poder avanzar, necesitaba ver cómo se derrumbaba por completo la vida que ya había dejado atrás. Porque una vez que cayera la última pieza, ya no pensaba volver la vista atrás. Nunca quise ser una sombra en mi propia historia. Pero a veces, la única forma de ver a las personas como realmente son, es salirse de la luz. Después de aquel día en la librería, algo dentro de mí empezó a cambiar. No fue de golpe, sino como cuando amanece muy lento sobre un campo frío, tranquilo, inevitable. No tenía prisa. Ya no se trataba solo de acercarme a un hijo que nunca conocí, se trataba de sanar. Empecé a caminar con más seguridad, a hablar con más firmeza,
Me compré una laptop usada y comencé a pasar todas mis notas a archivos, pruebas, fechas, nombres, todo en orden. Ya no era solo un diario, era un plan, era sobrevivir. Y había algo muy claro, el mundo de Isen y Olivia estaba sostenido con puras mentiras. La casa donde vivían, mi casa, aún estaba a mi nombre. El negocio de Olivia, llamado Olivia Ascents, era puro show, clientes falsos, reseñas falsas. Había construido una imagen vendiendo frases motivacionales y usando filtros, mientras manejaba un coche de lujo que ni siquiera era suyo. Revisé el registro de su empresa, busqué sus declaraciones de impuestos, leí reseñas. Todo era fachada, cada publicación suya en redes, cada evento al que iban, era solo para aparentar, pero detrás de todo eso, había puras deudas, tarjetas hasta el tope, un préstamo privado que ni pagaban. La deuda universitaria de Isen seguía ahí, se estaban ahogando, pero no decían nada, tal vez por orgullo, o por arrogancia, y fue ahí cuando entendí que si tiraba de un solo hilo, todo se caía, pero no lo hice, aún no, porque primero tenía que hacer algo más, ver a Miguel. Seguía visitando la librería, él aún no sabía quién era yo, pero cada vez que hablábamos, el miedo dentro de mí se hacía más pequeño, platicábamos de libros, de la vida, de cosas simples, series de televisión, buen café, el ruido de la ciudad. Una vez nos sentamos en la cafetería de al lado y me contó que casi se convertía en maestro, pero que al final su amor por los libros lo llevó a abrir la tienda. ¿Me recuerdas a alguien?, me dijo un día, mientras tomaba té, a alguien que no logro ubicar. Yo sonreí y le dije, tal vez un bibliotecario. Él se rió, puede ser. Ese momento se me quedó grabado días enteros. No solo me agradaba, lo reconocía, no por los papeles ni por la foto que me dejó Ruth, sino por cómo trataba a la gente, por cómo escuchaba, por esa fuerza tranquila que se le notaba. Sentía que era mío, lo notaba en su forma de estar, en su calma. Empecé a soñar con otra vida, una en la que lo había criado yo, donde horneábamos galletas juntos, donde lo llevaba a jugar fútbol y le gritaba desde la banda para animarlo. Lo imaginaba con tanta claridad, que me dolía el corazón. Pero no pude regresar, así que hice un plan para lo que venía. Lo primero fue llamar a una abogada. No lo hice por venganza, sino por justicia. Quería vender la casa, legalmente era mía. Yo di el enganche, yo pagué las cuentas, nunca firmé para cederla. Isen siempre decía, después la ponemos a tu nombre. No hay prisa, claro, no había prisa, para él, porque yo pagaba todo. Ahora quería recuperar mi nombre, mis derechos, mi casa. Si no podía tenerla físicamente, al menos legalmente. Me reuní con una abogada en el centro. Era una mujer de mi edad, lista, directa, que me escuchó sin juzgar. Le conté todo y ella solo asintió y me dijo, vamos a presentar la solicitud esta semana. Firmé los papeles con la mano firme. Esa misma tarde pasé frente a la casa. La luz del porche estaba prendida. Olivia estaba en el columpio, viendo su celular con una copa de vino en la mano. Por dentro, Isen estaba en el sillón, jugando videojuegos. Sus vidas seguían como si nada, en automático. No tenían idea de que el piso ya se les estaba moviendo. No lo hacía para castigarlos, lo hacía para equilibrar las cosas. Y cuando se vendiera la casa, sentirían lo que yo sentí por años, estar sin poder hacer nada. Y tal vez, solo tal vez, entenderían lo que se siente que te hagan a un lado. Yo no grité, no cerré ninguna puerta fuerte, solo miré, esperé, y me fui. La primera ficha del dominó había caído y ellos todavía ni lo sabían. Siempre he creído que el silencio dice más que 1000 palabras, que la verdadera fuerza no está en pelear fuerte, sino en saber bien que tienes la razón. El día que se mandó el aviso legal a Isen y Olivia, yo estaba sentada en un café cerca del juzgado, moviendo la miel en mi té con una calma que no había sentido en años. Mi abogada me dijo que lo recibirían a las 10 en punto. Mi celular vibró. Era Isen. Me quedé mirando la pantalla hasta que dejó de sonar. Luego lo puse boca abajo y dejé que el silencio hablara por mí. No es que no quisiera escucharlo, es que no estaba lista para oírlo mentirme otra vez. Más tarde, revisé mi correo y vi su mensaje. No tardó. Solo decía, mamá, ¿qué estás haciendo? Llámame, por favor. Olivia está muy nerviosa. Claro que lo estaba. La hipoteca ya estaba vencida, y no podían refinanciar porque la persona que creían débil era la que tenía la escritura. Nunca lo vieron venir. Una semana después, otra llamada. Ahora era Olivia. Tampoco contesté. Me dejó un mensaje de voz con un tono forzado, casi desesperado. Margaret, de verdad necesitamos hablar. Todo esto es un malentendido. Isen dice que estás pasando por algo y estamos aquí para apoyarte,
Pero estás poniendo nuestras vidas en riesgo y eso no se vale. Lo escuché 2 veces. Decía que la casa era suya, y mi silencio se volvió más claro, más firme. No lo entendían todavía, pero lo iban a entender. 2 días después, Isen se apareció en mi edificio. Lo vi por la mirilla antes de que tocara. Traía el cabello desarreglado, ojeras, parecía un hombre derrumbado. No abrí, se quedó ahí mucho rato. Tocó una vez, luego otra, y dijo, «Mamá, por favor no hagas esto». Yo estaba del otro lado de la puerta, con la mano sobre la perilla, pero no la giré. Lo dejé ahí, sentado en su incomodidad, sintiendo lo que yo había sentido durante años, que nadie te escuche. La semana siguiente, mi abogada terminó todo el papeleo para poner la casa en venta. Todo lo que se ganara iba a ser mío, cada centavo, legalmente, éticamente y emocionalmente, me pertenecía. Olivia trató de pelear. Dijo que ella también había aportado valor. Mi abogada solo sonrió y contestó, «Vamos a ver si puede probar eso en la corte». No pudo, nunca puso nada, solo se dedicó a las apariencias. Y ahora esas apariencias se venían abajo, una a una, como si le quitaras los filtros a una foto. La gente empezó a hablar. Los papás de Olivia ya no comentaban sus publicaciones en redes. Sus clientes comenzaron a desaparecer. Ella subió un video diciendo que todo era culpa de lo injusta que es la ley de propiedad. La gente lo vio, pero yo no dije nada, no escribí nada, no contesté nada. Solo seguí yendo a la librería de Miguel. Un día tomamos café otra vez y hablamos de una novela vieja que a los dos nos gustaba. Me recomendó unas memorias. Trata del dolor, me dijo, pero también del perdón. Yo solo asentí, con un nudo en la garganta. Creo que te van a gustar, agregó. Tal vez sí, pero todavía no. Aún no terminaba de llorar, ni de perdonar. En casa empecé a guardar fotos viejas, fotos de Isen de bebé, fotos de la escuela, de cumpleaños donde yo hacía todo y nadie lo notaba. No las tiré, solo las guardé, porque la mujer que dio todo por ellos ya no estaba, y la mujer que ocupó su lugar no estaba enojada, estaba despierta. Los papeles ya estaban firmados, la casa iba a salir a la venta. En algún lugar de esa librería verde al otro lado de la ciudad, mi verdadero hijo, Miguel, se reía por algo que dijo un cliente, sin saber que su vida también estaba por cambiar, pero para bien, porque no todas las pérdidas son tragedias, algunas son nuevos comienzos disfrazados. Siempre pensé que las máscaras eran para las fiestas, pero Olivia usaba la suya como si fuera parte de su cara, siempre perfecta, siempre sonriendo, siempre sabiendo cómo posar, cómo hablar con ese tono de influence, todo para el público, pero las máscaras, tarde o temprano, se rompen, y yo estaba a punto de romper la de ella por completo. Un día, revisando el directorio de negocios del área, se me ocurrió una idea. Ya tenía suficiente información, deudas, tarjetas sin pagar, colaboraciones falsas en Instagram, pagos atrasados de la hipoteca, pero quería más que chismes, quería hechos, algo que no se pudiera negar. Así que contraté a un asesor de negocios, un hombre llamado Darren, serio, callado, profesional. Le dije que quería una revisión a fondo de una empresa. Nada ilegal, solo algo privado y detallado. Le di el nombre de la empresa de Olivia, Olivia Ascens LLC. Se puso a trabajar de inmediato. Una semana después me entregó todo en una carpeta muy bien organizada. Y lo que encontró, ni yo estaba lista. Todo el negocio de Olivia era una mentira. No había declaraciones de impuestos en los últimos 2 trimestres. Tenía facturas falsas de clientes que no existían. Las fotos eran en casas rentadas, pero ella decía que eran remodelaciones hechas por su empresa. Las supuestas colaboraciones eran solo links de afiliados con números inflados. No solo fingía tener éxito, estaba engañando a todos. Le pregunté a Darren, ¿esto aguantaría si alguien lo revisa bien? Él me miró y me dijo, si esto sale, Olivia está acabada, en lo económico y en lo profesional. Y ahí tomé una decisión. Imprimí todo. Luego busqué la dirección de los papás de Olivia. Los mismos que un día se burlaron en mi propia casa, chocando copas de vino mientras su hija me humillaba en mi cocina. Les mandé el archivo de forma anónima. Sin carta, sin firma. Solo una nota que decía, todo lo que crees saber es puro teatro. 2 días después, comenzaron a aparecer las primeras grietas. El Instagram de Olivia se quedó callado. Nada de historias. Nada de rutinas con cafecito y frases motivadoras. La última publicación, una frase sobre ser malentendida, se llenó de comentarios raros. Y luego, como fichas de dominó, su mundo se empezó a caer. Su página web dejó de funcionar, por mantenimiento. Su último taller se canceló por motivos fuera de nuestro control.
Y entonces escuché la mejor parte. Me la contó un vecino que aún la seguía en redes. La mamá de Olivia salió de su casa furiosa, gritando por teléfono, con la cara roja y el bolso volando por todos lados. Lo que haya pasado ahí adentro no fue tranquilo, ni privado. Esa noche, Isen volvió a llamarme. No le contesté. Dejó otro mensaje de voz. Mamá, no sé qué está pasando. Los papás de Olivia no nos hablan. Alguien les mandó documentos. ¿Creen que nosotros los inventamos? ¿Fuiste tú? ¿Fuiste tú? No respondí. Por fin veía las cosas como eran. Y también se veía a sí mismo. Pasó años defendiendo a una mujer que arrasó con todo, empezando por mí. Que lo sienta. Que lo viva. Esa noche, fui otra vez a la librería. Miguel ya estaba cerrando, me vio y sonrió. ¿Otra vez por aquí? Dijo, abriendo la puerta. Deberías quedarte a trabajar aquí ya, le sonreí. Tal vez sí. Nos sentamos en el piso, rodeados de libros. Él estaba acomodando unos nuevos. Lo ayudé sin que me lo pidiera. ¿Por qué vienes aquí?, me preguntó. No fue con mala intención. La pregunta me tomó por sorpresa. Lo miré. ¿De verdad quieres saber? Lo volví a mirar. Tenía mis ojos, nunca lo había notado. Porque aquí todo se siente real, le dije. Como si nada intentara fingir lo que no es. Él inclinó la cabeza, pensándolo. A mí también me gusta por eso, dijo. Después de eso trabajamos en silencio. Sin pláticas pequeñas, sin preguntas. Pero en ese silencio, algo se acomodó entre nosotros. No era toda la verdad todavía, pero sí algo cercano. Un hilo, una conexión. Y por primera vez, no me sentí como un fantasma en la vida de otra persona. Me sentí vista. Y la mujer que antes pasaba desapercibida en su propia cocina, ya no está. Ahora hay alguien más. Alguien que nunca imaginaron. Alguien que nunca debieron haber subestimado. Antes pensaba que el desamor llegaba de golpe, como un choque o un portazo. Pero no siempre es así. A veces llega despacio, como el agua que gotea del techo, poco a poco. Hasta que un día el techo se cae por completo. Y Isen, finalmente estaba parado justo bajo esa gotera. Para ese momento, ya había escuchado la noticia. La casa estaba oficialmente a la venta. La máscara que usaba Olivia se había caído. Su negocio estaba descubierto. Su reputación se estaba yendo al piso. Y sin nadie más a quien culpar, Isen hizo lo que siempre hacía, corrió hacia mí. Escuché el golpe antes de verlo. Era una tarde tranquila. Estaba tomando una taza de té cuando sonó en todo el apartamento. 3 golpes suaves, inseguros, como si no supiera si sería bienvenido o si le cerrarían la puerta en la cara. Abrí la puerta despacio. Parecía que no había dormido en días, sin afeitar y más flaco de lo que recordaba. La camisa arrugada, como si la hubiera sacado del suelo. Mamá, dijo con la voz quebrada, ¿puedo entrar? No respondí, solo me hice a un lado. Entró y se quedó parado en medio del cuarto, sin saber qué hacer. Pasó mucho tiempo sin que nadie hablara. Al final se rompió y preguntó, ¿por qué haces esto? ¿Por qué a nosotros? Casi me dio risa. ¿A nosotros? ¿Desde cuándo hay un nosotros en tantos años? Me senté en el sillón frente a él, calmada y firme. No te hago nada, Isen, esto lo hago por mí, dije, apretando la mandíbula. Estás vendiendo la casa, mi casa, crecí ahí, y la regalaste, le dije bajito. Dejaste que tu esposa me convirtiera en tu sirvienta, lo viste pasar, te reíste, ni siquiera te disculpaste. Él no lo negó, solo bajó la mirada. Pensé que solo estaba siendo dramática, murmuró, no sabía que te dolía tanto. Lo miré fijo. Ese es el problema, Isen, nunca quisiste saber que me dolía, siempre asumiste que yo estaría ahí limpiando, pagando tus cuentas, aguantando mientras esa mujer me destruía. Él se estremeció. Olivia no es quien pensé que era, dijo, sin sorprenderme. Finalmente me vio a los ojos, que ahora estaban llorosos. Lo perdí todo, susurró. No parpadeé. No, lo regalaste, contesté. Quedamos en silencio. Te extraño, dijo bajito. Me senté más derecha. Yo te crié, te di de comer, te vestí, me sacrifiqué por ti, y tú me dejaste humillada en la casa que compré. Su labio tembló. Pensé que ella me estaba ayudando, pensé que estábamos construyendo algo. Construiste una mentira, le dije, y ahora se está cayendo a pedazos. Se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Así que eso es todo, ¿simplemente te alejas?
Me levanté, fui a la cocina y saqué un sobre que Ruth me dejó. Lo sostuve en las manos. Te voy a decir algo. Necesito que me escuches de verdad, le dije. Él asintió, confundido. Le di el sobre. Estos son tus actas de nacimiento, léelas. Se sentó y lo abrió despacio. Frunció el ceño y empezó a leer la carta, los documentos del hospital, la prueba de ADN que Ruth mandó hacer en secreto después de tantos años. Me miró con los ojos bien abiertos. Esto no puede ser real, dijo. Si es real, le dije, ¿me estás diciendo que no soy tu mamá? No naciste para mí, pero te crié como si fueras, contesté, te di todo de mí, incluso cuando no me querías. Se puso pálido. Entonces, ¿quién es tu verdadero hijo? No respondí. Se quedó sentado, en shock, con la boca abierta y las hojas temblando en las manos. Ya no sé quién soy, susurró. Ahora sabes cómo me sentí yo, le dije. Pasaron años sin que llorara. No exactamente. Pero algo en él se quebró. Y yo lo vi pasar. No fue con enojo ni con satisfacción, sino con paz. Porque por fin dije lo que tenía que decir. Lo acompañé hasta la puerta. Se volteó con ojos suplicantes. ¿Podemos arreglar esto? Le agarré la mirada. No sé, le dije, pero ya no es mi trabajo intentarlo. Cerré la puerta despacio detrás de él, no con rencor, sino con firmeza. Porque por primera vez en mi vida, no fui yo quien la dejó abierta. Me tomó 3 días decidir cómo decírselo. Practiqué la conversación frente al espejo, en el carro, hasta en la fila del súper, con la mano agarrando una canasta de naranjas, susurrando frases que apenas podía terminar. Yo soy tu mamá. Hubo un error. Has vivido una vida que no era para ti. Y yo también. Pero nada sonaba bien. ¿Cómo le dices una verdad así a alguien y esperas que aguante el golpe? Pero tenía que intentarlo. Michael estaba en la librería, como siempre. La luz entraba por las ventanas en rayos dorados, suavizando los estantes y las sombras en el piso de madera. Me pareció un lugar sagrado, donde la verdad podía estar. Cuando él levantó la mirada y sonrió, casi me di la vuelta y me fui, pero no lo hice. Oye, dijo, llegaste justo a tiempo. Acabamos de recibir unas ediciones raras de poesía. Me tragué el nudo en la garganta. La verdad es que vine a hablar, le dije. Me miró un momento, como notando algo en mi voz. Claro, pasa, me llevó por una puerta lateral a una sala pequeña, con una tetera en la mesa, un sofá viejo y una mesa un poco rota, la vida real, sin filtros. Nos sentamos. Vine por una razón, empecé, retorciéndome las manos. Pensé, dijo en voz baja, de verdad, no estás aquí por los libros, ¿verdad? Solté una risita triste. No, no estoy aquí por eso. Saqué el sobre, la carta de Ruth, las actas de nacimiento, la prueba de ADN, y lo puse en la mesa entre nosotros. ¿Qué es esto?, preguntó, con cuidado. Algo que va a cambiarlo todo, le dije. Me miró esperando. Hace 30 años, dije con la voz rota, hubo un error en el hospital. 2 bebés se cambiaron al nacer. Frunció el ceño, confundido. Mi hijo, continué, fue entregado a otra familia, y el hijo de ellos me lo dieron a mí. Se quedó callado mucho tiempo. Yo lo crié, seguí, lo amé con todo lo que tenía, pero él no me quiso como yo a él. Sus ojos buscaron los míos, y poco a poco entendió lo que no dije en voz alta. ¿Crees que soy? Sé que lo eres. Miró el sobre con manos temblorosas. Dentro estaban los papeles, la explicación, la carta de Ruth con su confesión silenciosa. Leyó en silencio. Cada segundo se hizo eterno. Cuando terminó, no me miró de inmediato. Solo dejó los papeles en la mesa, con los dedos aún tocando los bordes, como si necesitara agarrarse a algo. Esto es mucho, dijo al fin. Lo sé. ¿Y tú eres Margaret? Sí. Levantó la vista, con los ojos vidriosos. No siento nada. Todavía no. No tienes que sentir nada, le dije. No vine a pedir un lugar en tu vida, solo quería que lo supieras. Necesitaba que lo supieras. Asintió despacio. ¿Por qué ahora? Porque ya no podía vivir en silencio. Porque la verdad merecía salir a la luz. Se recostó y exhaló fuerte. Tengo padres, me criaron bien. Lo sé, los amas. Nunca te pediría que no los amaras. Nos quedamos sentados en ese cuarto pequeño, rodeados de libros, con olor a papel viejo y té de menta. Sentí algo que no sentía hace años,
alivio. No alegría ni cierre, sino la libertad de no cargar sola con algo tan pesado. Después de un rato, se levantó y empezó a caminar despacio. No sé qué hacer con esto, dijo con sinceridad. Yo tampoco, pero no te odio. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Eso es más de lo que esperaba. Se volteó para mirarme otra vez. No tenías que venir, pero viniste. No sabía cómo no hacerlo, le respondí. Asintió otra vez, y un silencio de entendimiento se quedó entre nosotros. ¿Podemos tomarlo despacio? ¿Despacio?, preguntó. No quiero que esto sea algo que no es. No pediré nada más. Me dio una sonrisa débil y frágil. ¿Quieres quedarte a tomar un té? Claro que sí, le respondí con sonrisa. Esa tarde no hablamos más de los papeles. Hablamos de libros, del clima, de cómo odiaba el sonido de las campanas de viento pero amaba la lluvia. Aunque el pasado seguía ahí, sin abrir y crudo, habíamos empezado algo. No era una relación, no todavía, pero tal vez, solo tal vez, un comienzo. Cuando llegó el otoño, no solo cambiaban las hojas. La casa se vendió más rápido de lo que esperaba. Obtuve el precio completo, más de lo que pensé. Isen y Olivia tuvieron que irse en 30 días. Sin prórrogas, sin renegociar. No los eché por enojo. Los desalojo por necesidad. Esa casa había sido mi prisión por mucho tiempo. Verlos empacar su vida, caja por caja, sabiendo que cada almohada, planta y baratija de diseñador había sido comprada con tiempo prestado. Fue como ver desmontar un escenario de teatro. La obra había terminado, la ilusión se había ido, el día que llegó el camión de mudanzas. Pasé manejando cerca, no me detuve. Solo los vi desde lejos. Olivia gritaba órdenes a los que movían las cajas, sus lentes de sol escondían lo que quedaba de su orgullo. Isen estaba en el césped, con el teléfono pegado a la oreja, caminando en círculos. Me pregunto si alguna vez pensó que vería ese día. Me pregunto si sabía que yo sería quien lo traería. Su caída no fue dramática. No hubo gritos ni peleas ni escándalos en las noticias locales, pero fue un golpe total. Los papás de Olivia le cortaron el dinero. Su negocio perdió todos los patrocinadores importantes. Su marca, que antes era muy reconocida, ahora era chisme en toda la ciudad. La mujer que se había burlado de mí en mi propia cocina ya no podía pagar su costosa línea de productos para la piel ni su matcha diario. Isen intentó conseguir cualquier trabajo, pero sin título, sin referencias ni experiencia reciente. Ninguna puerta se le abrió. Se fue a vivir a un departamento pequeño en las afueras. Supe esto por el abogado. No pregunté mucho, pero tampoco me alegré, porque no se trataba de venganza, sino de verdad y consecuencias. Mientras tanto, mi vida poco a poco iba cambiando a algo nuevo. Michael y yo seguíamos viéndonos, siempre de manera casual, tomando café, hablando de libros, compartiendo artículos y platicando de la vida. Una vez me preguntó sobre lo que escribía, y le conté que estaba empezando unas memorias, que tenía una historia que contar, aunque nunca la publicara. Él dijo, deberías hacerlo, historias como esa importan. Todavía no me llamaba mamá, y yo no esperaba que lo hiciera. Ese no era el punto. Estábamos construyendo algo no por obligación, sino porque queríamos, y eso hizo la diferencia. Una tarde caminamos juntos por el mercado de agricultores. Tomó un frasco de mantequilla de manzana y se rió. Mi mamá solía hacer esto cada otoño, dijo. Había algo en cómo dijo, mi mamá, que no me dolió. Se sintió bien, natural, ¿sabes? Porque él tenía una mamá, y yo tenía un hijo que no me vio hasta que ya fue demasiado tarde. Algunas noches me sentaba sola con mi té, preguntándome si Isen dormía en un colchón o en el suelo, si Olivia aún usaba sus túnicas de seda, si ahora se miraban y veían todas las cosas que antes ignoraban. No los extrañé. Extrañaba la idea de lo que se suponía que debíamos ser. Pero un dolor así es como una sombra, se va desapareciendo poco a poco, y al mismo tiempo crece un orgullo, especialmente cuando aprendes a amarte a ti misma más que necesitar su aprobación. Caminé por mi antiguo barrio una última vez antes de cerrar la venta. No para atormentarme, solo para despedirme. Pasé por la escuela donde iba Isen, el parque donde lo empujaba en los columpios, la tienda donde usaba cupones para comprarle su cereal favorito. Y lo dejé todo atrás porque le di todo lo que tenía a una familia que nunca me dio nada a cambio. Y ahora le estaba dando algo a alguien que tal vez nunca me llamaría mamá, pero que aún así me miraba con cariño, con curiosidad, con respeto. A veces no necesitas que te perdonen.
Solo necesitas paz. Y finalmente empecé a sentirla. Era principios de noviembre cuando recibí un mensaje de texto de Isen. Solo una línea. ¿Podemos vernos? Solo una vez. Lo miré fijo por mucho tiempo. Habían pasado semanas desde la última vez que lo vi. Semanas de silencio y distancia que pesaban más que cualquier pelea que hubiéramos tenido. Pero había algo en su tono que no era enojo, ni desesperación, ni culpa. Sonaba a que se rendía. Nos encontramos en un parque pequeño en las afueras, con bancos oxidados y un sendero alrededor de un estanque seco. Elegí ese lugar porque era neutral. Sin recuerdos ni fantasmas. Él ya estaba ahí cuando llegué, sentado en un banco, con las manos entrelazadas sobre las rodillas. Levantó la mirada y por un momento me recordó al niño que fue, torpe, inseguro, buscando dirección. Me senté a su lado, cuidando de no estar demasiado cerca. Se aclaró la garganta. No estoy aquí para pedir nada, dijo. Asentí sin decir nada. Solo quería entender. Metí la mano en mi bolso y saqué el sobre Manila. Otra vez, dije, la carta de Ruth, los documentos, los resultados del ADN. Se lo entregué sin hablar. No lo abrió, solo lo sostuvo en su regazo como si ya lo hubiera leído 1000 veces. Hice una prueba por mi cuenta, dijo. Después de que me lo dijiste, salió igual, asentí. Pasé semanas pensando qué hacer con eso, continuó. Y yo seguía pensando, si no eras mi hijo, entonces, ¿qué eras? Lo miré bien y le dije en voz baja, eras mi hijo, pero te traté como sé que tú me trataste a mí. Él hizo una mueca. No pido perdón, dijo rápido, no lo merezco. No lo eres, le dije claro, pero eso no significa que te odie. Se giró hacia mí con los ojos mojados. Entonces, ¿qué significa? Significa que por fin me amo a mí mismo más de lo que amo la idea de ti. El silencio que vino después tenía mucho significado. Él bajó la cabeza. Pensé que estaba cuidando a Olivia, apoyándola, pero en verdad me estaba escondiendo detrás de ella, ¿no? Le dejaste reescribir la historia y le diste el bolígrafo. Él asintió despacio. Ojalá pudiera cambiarlo. No puedes. Nos quedamos así un rato. Dos personas que compartieron una vida llena de mentiras. Desarmándola en el frío aire de noviembre. Entonces dijo algo que no esperaba. Espero que sea bueno contigo. Lo miré sorprendido. Michael, aclaró, tu hijo. Se me apretó la garganta. Es amable, dije, dulce. Él sonrió débilmente. Supongo que algo de eso vino de ti. Los dos reímos, cansados, suaves, no felices, pero tampoco amargados. No quiero estar en tu vida si te hace daño, dijo al final. Pero si alguna vez hay un lugar para mí, aunque sea un rincón. No terminó la frase, no hacía falta. Me paré y miré el estanque. Hojas esparcidas como ceniza sobre el agua. Lo pensaré, dije. Él asintió. Eso es más de lo que esperaba. Cuando me di la vuelta para irme, puse mi mano en su hombro por un segundo. Y eso fue todo. El momento final, no un cierre, sino una comprensión. Y entendí que eso bastaba, porque ya no necesitaba arreglar nada más. Yo tampoco necesitaba que me arreglaran, solo quería ser libre, y lo fui, de verdad. Siempre pensé que la palabra libertad sonaba muy grande, muy alta, como algo para discursos o desfiles, no para alguien como yo. Pero esa mañana, cuando giré la llave de la puerta principal de la librería de Michael, finalmente entendí que era la libertad. Él me había llamado la noche anterior y me dijo que tenía algo que mostrarme. Su voz sonaba tranquila, pero sentí que había algo importante debajo. Entré y lo vi parado junto a la pared del fondo, donde colgaron un cartel nuevo de madera sobre una puerta con arco. El cartel decía, el próximo capítulo. Sonreí. ¿Qué es esto? Me dio una llave de bronce, pequeña, sencilla y brillante. Es una sección nueva que estoy abriendo, dijo. Un espacio cómodo para leer, un rincón para tomar café, para platicar con la gente. Quería que no se sintiera solo como una tienda, quería que se sintiera como si fuera de uno. Giré la llave en mi mano. ¿Y quieres que la abra? Me miró serio. Quiero que sea tuya. Lo miré fijo. Le diste tu vida entera a alguien. Me trataron como si fuera un mueble, como si no importara. Pero yo te veo. No necesito que me demuestres nada. Ya has hecho suficiente. Se me llenaron los ojos de lágrimas. Las escondí parpadeando. No tienes que hacer esto, susurré. Lo sé, respondió, pero quiero hacerlo.
Caminé hacia la puerta bajo el cartel y metí la llave en la cerradura. Giró suave. Adentro, la luz cálida entraba por las ventanas altas. Los estantes llenaban las paredes, ya con libros clásicos y memorias. Una alfombra en el centro, un sillón viejo, una mesa pequeña con un juego de té. Parecía un cuarto de un sueño que ni me acordaba que tuve. Me di vuelta, con el corazón hecho pedazos. Michael sonrió. Considera lo tuyo mientras quieras. Entré al centro del cuarto y me quedé quieta, oliendo la madera nueva, el papel y las posibilidades. Esa noche, en mi apartamento, por última vez, con mi viejo cuaderno en las piernas y la última página en blanco, escribí. Fui una mujer que dio hasta desaparecer. Después me convertí en la mujer que recuperó todo. No con rabia, ni con enojo, sino con silencio, con verdad y con esa fuerza que nunca esperaron. Al día siguiente, terminé la donación. Una parte de la venta de la casa fue directo a una fundación que ayuda a mujeres que quieren empezar de nuevo, a las que las dejaron de lado, que las subestimaron, como a mí. Me llamaron para darme las gracias, pero yo no necesitaba eso, porque cada vez que entraba a esa librería, a ese próximo capítulo, recordaba quién soy ahora. No soy la mamá de Isen, ni la sirvienta de Olivia, soy Margaret Walker, mujer, sobreviviente, dueña de mi propio final. Nunca necesité permiso para empezar otra vez, solo una llave. Y ahora la tengo en mi mano. Y esta vez no abría la puerta de nadie más, abría la mía. Gracias por escuchar. No olvides suscribirte y si quieres, comparte tu historia en los comentarios. Tu voz importa.